Hola a todos, este video es una clase más del curso de bachillerato en línea que si quieren saber más de ese curso pueden ir a la descripción, hay un enlace donde los va a llevar a dicho curso. Además también quiero informarles a todos aquellos que ya se han inscrito al curso o que están interesados en inscribirse al curso que ahí, al igual que en YouTube, los videos se están subiendo semanalmente. Además recuerden que una diferencia de ver los videos en YouTube a verlos en el curso, además de que obviamente en el curso no tienen publicidad, es que en el curso también hay quizzes para que ustedes midan sus conocimientos y vean de verdad que sí están aprendiendo de los temas. Y esos quizzes también se van subiendo semanalmente, ¿verdad? Entonces esto lo digo por si ustedes se inscriben al curso y ven que no están todos los temas de bachillerato, no se alarmen. Es simplemente que se van subiendo semana con semana para que ustedes no estén sobrecargados, para que no tengan todo acumulado al mismo tiempo. Entonces la idea es que ustedes se vayan inscribiendo desde ya para que estudien con tiempo y vayan al día con lo que se va subiendo, ¿verdad? Entonces solo quería aclarar eso. En este video, en esta clase, vamos a ver lo que es el tema de homotesia, que es una transformación en el plano más. Ya vimos lo que es traslación, reflexión y rotación. Ahora vamos a ver homotesia. Y para esto voy a introducir el tema con una linterna o un foco que lo voy a apuntar a la pizarra de esta manera. Y bueno, si yo me acerco mucho a la pizarra, o más bien en este caso lo que quiero hacer más énfasis, si la distancia de la pizarra al foco es una distancia pequeña, entonces la luz que se forma en la pizarra o eso que parece un círculo en la pizarra es pequeño también. Si yo esa distancia de la pizarra al foco la hago más grande, o sea, alejo el foco de la pizarra, esa luz se va a hacer más grande. Si la alejo más grande, así sucesivamente. Lo acerco, se hace más pequeño, entonces la distancia entre la pizarra y el foco es más pequeña. Y si la distancia es más grande, entonces también la figura es más grande. Esto lo introduzco de esta manera porque, o más bien hago esto para introducir la homotesia, porque las homotesias se comportan de una manera parecida. Ahora, bueno, ya más adelante les voy a hablar de la teoría. En este caso estaría hablando de una homotesia que sea mayor, con una constante de homotesia o una razón de homotesia que sea 1 o mayor a 1. Y entre más grande sea esa constante o razón de homotesia, entonces más grande se va a hacer la figura resultante de esa homotesia. O viceversa, si es más corta o más pequeña esa razón de homotesia, entonces la figura no se va a hacer tan grande, sino que va a quedar un poco más pequeña, ¿verdad? Pero bueno, eso es solo una introducción. Ya ahora voy a hablar bien de la teoría, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan bien en claro. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta siempre hablar de la teoría para que ustedes sepan bien de lo que estamos hablando. Y ya después vamos a hablar de los ejercicios en sí que salen en el examen de bachillerato, que de hecho vamos a ver que en bachillerato salen ejercicios muy sencillos de homotesia. Yo he estado fijándome en los exámenes de los años pasados y estoy hablando de exámenes de los últimos 4 años, ¿verdad? Que salen, los problemas que salen de homotesia es o ubicados en el origen, el centro de homotesia es en el origen del plano cartesiano, que vamos a ver que es muy fácil cuando está ubicado en el origen, o sino que también preguntan por medidas de la figura resultante después de aplicar una homotesia, y eso es muy fácil porque, como ya lo mencioné antes, vamos a estar viendo que hay una razón de homotesia o una constante de homotesia, y para ver la medida de un lado resultante de una homotesia o un segmento resultante de una homotesia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la medida original por esa razón de homotesia o esa constante de homotesia. Entonces, como les digo, vamos a ir a la teoría y después vemos algunos ejercicios. Entonces, bueno, con lo que ya les hablé, ya les he mencionado dos cosas muy importantes de la homotesia. La primera es que vamos a tener un centro de homotesia, ¿verdad? Así como lo tenemos en la reflexión, en la traslación. Bueno, no, en la traslación no hay un centro, más bien en la reflexión o en la rotación, que ahí sí tenemos puntos de referencias, ¿verdad? La homotesia también tiene un centro de homotesia. Y además también tiene algo que se llama constante de homotesia, que la vamos a mencionar como K, la vamos a llamar K, es la constante de homotesia, o también se le puede llamar razón de homotesia, ¿verdad? Entonces voy a ir mostrándoles acá unas figuras y vamos a ver qué pasa cuando esa constante de homotesia es mayor a 1, o sea, puede ser 1
Perdón, no 1 no, sino que tiene que ser mayor a 1. Entonces puede ser, por ejemplo, 1.1, porque si la razón de homotesia fuera 1, es exactamente la misma figura, o sea, quedamos igual. Entonces, si es mayor a 1, o sea, 2, 3, 4 o 1.5, lo que va a pasar va a ser una ampliación o dilatación, como lo estoy presentando ahora en la pizarra. En este caso, tenemos que el punto de homotesia o el punto centro de homotesia es el punto O. Y la figura original es esa figura pequeña azul. Y la figura que está haciendo el resultado de esa homotesia es la figura verde. Entonces, ¿qué está pasando? Esa figura azul, la original, ¿verdad? Después está resultando en una figura más grande, que sería la figura verde. Entonces, eso pasa cuando tenemos una homotesia que tiene una constante que es mayor a 1, una constante K o razón de homotesia que es mayor a 1. Entonces, la figura crece y además algo muy importante, si nosotros vemos ahí el punto centro de homotesia, ese punto O, vemos que ambas figuras están al mismo lado de ese punto O. Eso también es algo importante que ahora, cuando veamos los siguientes ejemplos, vamos a ver por qué. Seguimos al siguiente ejemplo, que vamos a ver más bien una disminución o contracción. Entonces, ahí la figura original ya no es la figura pequeña, sino que la figura original es la figura grande, la figura azul. Y esto es cuando tenemos una razón de homotesia que es de 0 a 1. O sea, que es mayor a 0 y menor a 1. O sea, puede ser 0,1, 0,5, 0,6 y así sucesivamente. Entonces, ahí lo que va a pasar más bien es que la figura se va a hacer más pequeña, va a disminuir o se va a contraer. Y además vean que la figura resultante aparece en medio de la figura original y el punto de homotesia, pero vean que todavía está al mismo lado del punto de homotesia. Ahora vamos a ir a la otra situación, que sería una ampliación o dilatación inversa. Esto pasa cuando la constante de homotesia es menor a 1, o sea, puede ser menos 1, puede ser menos 1,1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Recordemos algo muy importante en los números negativos, ¿verdad? Menos 1 es mayor a menos 2, ¿verdad? A veces eso se confunde un poco porque cuando estamos en los números positivos 2 es mayor que 1, pero si estamos hablando de números negativos, menos 2 es menor que menos 1, sí. Porque al final de cuentas, si lo vemos como por ejemplo con dinero, ¿verdad? Es mejor deber 1 a deber 2, ¿verdad? Entonces menos 1 es mayor, ¿verdad? Bueno, dicho eso, entonces esto estaría pasando con una constante que sea menor a menos 1. ¿Y qué va a pasar acá? La figura va a crecer, pero se va a invertir, como por decir así, a reflejar, ¿verdad?, al otro lado del centro de homotesia. Entonces ven que el centro de homotesia está en el medio, la figura original es la figura verde que está abajo, y la figura que se está creando es la figura morada, que es más grande, y vean que se invirtió también, ¿verdad? Entonces por eso se llama ampliación o dilatación inversa. Y ahora el cuarto caso sería la disminución o contracción inversa, que es cuando tenemos una constante que es mayor a menos 1 y menor a 0. O sea, que puede ser menos 0,5, menos 0,2, menos 0,3, por ejemplo. Y aquí lo que pasa, bueno, como les dije, es disminución o contracción inversa, que es que la figura disminuye, se contrae, pero se invierte, ¿verdad? Entonces vean que acá la figura original es la grande, la roja, y la figura resultante se hace más pequeña y se invierte al otro lado del punto de homotesia o centro de homotesia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vean que cuando es negativa siempre se va a invertir, ¿verdad? Y va a pasar al otro lado del centro de homotesia, y en el caso de que es positiva siempre queda al mismo lado del centro de homotesia. Sé que eso que acabo de explicar o de mencionar tal vez parece un poco confuso, pero como les mencioné al principio, ahora me voy a enfocar en las preguntas a cómo vienen en el examen, que vamos a ver que es muy fácil, porque solo nos preguntan por homotesias que están centradas en el origen o
por medidas de los lados de la figura resultante de una homotesia. Vamos a ver que eso es muy fácil. Primero les voy a hablar un poco de cuando la homotesia está centrada en el origen, y lo que nos preguntan mayoritariamente es las coordenadas del nuevo punto resultante de una homotesia. Entonces, por ejemplo, tenemos una homotesia centrada en el origen. Recuerden que el origen es donde se toca el eje X y el eje Y, ¿verdad? Que es el punto 0,0. Y tenemos una figura que tiene el punto A 2, menos 1. Y vamos a hacer una homotesia con una constante o razón de homotesia igual a 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, y nos preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el punto homólogo de A o el punto resultante, ¿verdad?, al hacer la homotesia que sería homólogo a A, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tomar las coordenadas de ese punto A y multiplicarlos por las constantes de homotesia. Entonces vean que aquí tenemos 2 por 4 sería 8, y aquí tenemos menos 1 por 4 nos quedaría menos 4. Entonces, por ejemplo, este sería el punto resultante después de realizar la homotesia y el punto homólogo a ese punto A. Vean que es algo muy fácil, simplemente tenemos que multiplicar la constante K por las coordenadas del punto. El siguiente caso sería más bien cuando nos dan una figura que sabemos la medida de los lados de esa figura. Entonces, por ejemplo, tendríamos un lado AB que mide 12. Nos dan una constante de homotesia y nos preguntan cuál sería la medida del lado homólogo a ese lado AB en este caso. Entonces, es muy similar a lo que acabamos de hacer con las coordenadas. Simplemente tenemos que multiplicar la medida del lado original por la constante de homotesia y así vamos a tener la medida del lado resultante. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto mide el lado homólogo a AB, lo que tendremos que hacer es multiplicar 12 por 1/3, que eso al final de cuentas va a ser dividido 12 entre 3, que nos quedaría 4. Si a ustedes se les complica trabajar con fracciones, esto lo pueden poner en la calculadora, simplemente 12 por 1/3 y bueno, les va a dar 1/4. Algo importante a anotar acá, vean que la medida del lado original era más grande que la medida que está siendo el resultado, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Por lo que yo había mencionado en la teoría anteriormente. Aquí estamos trabajando con una constante 1/3, que este es un número que está entre 0 y 1. ¿Y qué pasaba cuando la constante estaba entre 0 y 1? La figura disminuye, ¿verdad? Se contrae. Vean que un tercio, ¿verdad? Si usted lo pone en la calculadora, es 0,33333, infinitamente 3, ¿verdad? Que eso está entre 0 y 1. Entonces, para que vean cómo se relaciona con lo que mencionamos de la teoría. Bueno, ya para terminar con la clase, vamos a hacer simplemente dos ejemplos que han salido en exámenes anteriores. Entonces, en el primero nos ponen esta imagen que estoy presentando acá y nos dicen si el polígono ABCDEF se le aplica una homotesia centrada en el origen. Vean lo que les estoy diciendo, nos hablan solo de homotesias aquí, en este caso centrada en el origen de coordenada, en el origen de coordenadas, y una razón K igual a menos 1/2, menos 1/2. Entonces el punto imagen de F corresponde a, bueno, muy fácilmente lo que tenemos que hacer, primero que todo nos están hablando del punto F, entonces vamos a tener que ver cuáles son las coordenadas de ese punto F. Y si nos fijamos en la imagen, vemos que ese punto F tiene como coordenada X 4 y como coordenada Y también tiene 4. Entonces ese punto F es 4,4, ¿verdad? Y bueno, la constancia acá es menos 1/2. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente para saber cuál es el punto homólogo a F sería multiplicar cada una de esas coordenadas por la constancia K, la constante K. Vean que acá no nos hablan de punto homólogo, sino de punto imagen, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente en las otras transiciones, los puntos imágenes y los puntos preimágenes, ¿verdad? Que eso aplica para todas las transformaciones en el plano. Entonces, para traslación, reflexión, homotesia y reflexión, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer esto que sería 4 por
por menos 1/2, eso ustedes lo pueden poner en la calculadora, ¿verdad? Eso nos daría menos 2 y después, al final de cuentas, es la misma operación, 4 por menos 1/2, otra vez menos 2. Entonces tenemos que la respuesta sería el punto imagen a ese punto F, sería el punto menos 2, menos 2, que eso lo tenemos en la opción D. Ahora vamos con el otro ejercicio, que sería del otro caso, ¿verdad? Que aquí ya no nos dicen que el centro de homotesia es en el origen, pero no nos están preguntando por puntos, sino que ahora nos están preguntando por la medida de un lado. Entonces, lo de las medidas de los lados aplica para cualquier homotesia para cualquier homotesia con cualquier centro, por decirlo así. O sea, no importa si está centrada en el origen o no. Lo de los lados siempre se va a cumplir, que van a crecer o disminuir con respecto a esa razón de homotesia. Entonces, dice, considera la siguiente información de la siguiente figura, en donde el polígono PQRST es la homotesia de centro O y razón 5/2 del polígono ABCDE. Y vean que de ese polígono ABCDE tenemos todos los lados, las medidas de los lados, ¿verdad? Eran como yo se los mencioné anteriormente. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de QR? Vean que acá primero que todo tenemos que identificar cuál es el lado homólogo a ese QR, cuál es el lado, el preimagen de ese QR, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que sería el lado BC? Y ese lado BC, ahí no tenemos que mide 8. Entonces voy a escribir eso acá. Aquí lo único que acabamos de ver es, bueno, buscar el lado homólogo a ese QR que tenemos que calcular y ver qué medida tiene. Y bueno, ya la razón de homotesia o la constante K nos la daban y es 5/2. Y lo único que tenemos que hacer ahora para averiguar lo que mide ese lado QR, que ese lado QR, repito, es el lado homólogo a este BC, sería multiplicar este BC, lo que mide ese lado, por la constante de homotesia, 5/2, ¿verdad? Entonces eso sería 8 por 5/2. Ustedes, repito, si se le complica trabajar con fracciones, lo pueden hacer en la calculadora. Pero bueno, 8 por 5 tendríamos que es 40, lo divido entre 2, eso me daría 20. Entonces, tenemos que esa sería la opción D. La opción correcta sería la D. Y vean que de una manera muy fácil realizamos estos ejercicios de homotesia. Sé que al principio cuando les expliqué la teoría tal vez no estaba muy claro, pero a como nos ponen los ejercicios en el examen, que solo son estos dos tipos de ejercicios, es algo muy sencillo, muy fácil, algo muy básico de homotesia. Entonces no quiero entrar tanto a fondo en el tema de homotesia, ¿verdad? Porque sé que viendo los exámenes de los últimos años, en el examen no se hacen problemas tan complicados de ese tema. Entonces, al final de cuentas, si me pongo a explicar aquí todo lo de homotesias, los haría perder a ustedes como 1 hora para que después salga algo muy básico de homotesias. Entonces, por eso lo explico de esta manera. Espero que les haya servido el video. Si fue así y si me entendieron, porfa, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan con todos aquellos que sepan que tienen que hacer bachillerato. Y bueno, eso sería todo con este video. Si están interesados al curso, vayan al enlace que está en la descripción. Acá les ha estado saliendo también mis redes sociales, que si tienen alguna pregunta o lo que sea me lo pueden escribir por ahí y siempre intentaré de responder. Muchas gracias y hasta luego.